¿Qué tal? Saludos, espero que estéis bien. Último vídeo del año 2025. Y en el canal, me refiero, en mi canal de YouTube. Y pues para despedir el año, pues he decidido pues echar el cierre para este 2025 en año ciclista, o ya definitivamente, o oficialmente, la temporada 2025, destacando los mejores y los no tan mejores momentos que nos ha dejado la temporada 2025 del ciclismo. Intentar ir lo más rápido posible, pero yo creo que ya aviso que el vídeo yo creo que va a ser bastante largo. Pero bueno, eh, ya de entrada, de inicio, pues los momentos más destacados, o los primeros mejores momentos de la temporada, primero no son del todo buenos, ¿no? Como fue la París-Niza, no sé si más catastrófica a nivel climatológico, pero fue acompañada por la agua-nieve, que esto dificultó el transcurso de algunas etapas. Sin ir más lejos, pues hubo una etapa que estuvo neutralizada. En lo que deportivamente se refiere, por ejemplo, la etapa reina de la París-Niza se la llevó una gran victoria del corredor francés Lenny Martinez, del equipo Bahrain Victorious, o también, desgraciadamente, pues el retiro de la lesión desafortunada de Jonas Vingegaard, que hizo que se perdiese la Volta a Cataluña, que 2 semanas después se celebró aquí, en el territorio donde estoy, en Cataluña, evidentemente. Y pues esto hizo, insisto, que el corredor danés del Visma Lease Bike pues se perdiese por unas ligeras molestias, aunque ya es cierto que pese a que semanas anteriores ganase la Volta ao Algarve, lo ganase de una forma irregular. Ya en Cataluña, un momento clave de la temporada fue ese 1 contra 1, o ese duelo que tendrían Juan Ayuso y Primož Roglič, que parecería que en el siguiente mes de mayo, mejor dicho, pues se reeditaría en el Giro de Italia. Al menos en la Volta a Cataluña pues estuvo tan igualado que pues hubo reparto de victorias por parte tanto del esloveno del Red Bull Bora como el español, que hasta en esta temporada militaba en el equipo UAE Team Emirates. Y pues finalmente, por cuestiones de bonificaciones y sobre todo un ataque de Primož Roglič a falta de 20 kilómetros en la etapa decisiva en el Alt del Castell de Montjuïc, en la última etapa de la Volta, hizo que el corredor esloveno se llevase la ronda catalana. En este caso, su primera victoria, su segunda victoria en la Volta a Cataluña por parte del corredor esloveno. Y por parte de Juan Ayuso sería un poco el principio de una desilusión de la temporada que finalmente acabaría haciendo el corredor alicantino. Otro momento a destacar de la temporada, en este caso también a nivel positivo, fue las clásicas que nos ha dado pues esta temporada 2025. Y mirad que a mí las clásicas, ya lo he dicho alguna vez, no me acaban de atraer, no me seducen lo suficiente, ¿no? Pero sin lugar a dudas, a nivel de televisivo, a nivel incluso de entretenimiento de cara a todos los públicos, pues yo creo que esta temporada de clásicas pues hemos estado bien servidos, ¿no? En este caso, principalmente yo querría destacar dos, ¿no? Es a Milán-San Remo 2025 y la París-Roubaix, imagen que tengo pues fija en este momento, pues 2025 también, ¿no? Donde ambas fueron protagonistas tanto Tadej Pogačar como Mathieu Van Der Poel. Un Pogačar que ya lo dijimos en el vídeo del día de ayer, que acabaría el año pues subiendo en los 5 podios de los 5 grandes monumentos de la temporada. Recordemos, Milán-San Remo, París-Roubaix, Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro di Lombardía. En Milán-San Remo fue la de los 5 monumentos en el que peor estuvo Tadej Pogačar, pero tan solo por unas décimas de segundo. Acabó
finalmente tercer clasificado, igualmente medalla de bronce para el corredor esloveno. Pero en la París-Roubaix, donde parecía que podía exprimir su igualdad en el último momento, cuando faltaban 25 kilómetros para finalizar la clásica, una mala caída de Tadej Pogačar hizo pues que Mathieu van der Poel se escapara de él. Finalmente el neerlandés confirmó su dominio en la ronda francesa, la clásica más antigua del calendario actual UCI World Tour. Más allá de eso, entre medio también hubo espacio, por ejemplo, por la Itzulia, y con esa polémica victoria de Jon Izagirre, donde parecía que en algún sprint, no, perdón, en el sprint final iba por un desvío de la ruta oficial por parte de la organización, pero finalmente la revisión de los árbitros UCI a ultimísima hora, ya cuando había finalizado incluso las retransmisiones por televisión, pues finalmente le dio por válida la victoria. En cuanto a la clasificación general, Joao Almeida hizo valer su favoritismo y se llevó sin demasiada complejidad la ronda vasca. Aunque también es cierto que en la última etapa había alguna duda sobre quién ganaría la última etapa de la ronda vasca, si el portugués Joao Almeida o el mallorquín Enric Mas, ya que el corredor del equipo Movistar le preguntó a Joao Almeida justo antes de cruzar la línea de meta si le podría ceder la victoria, y finalmente pues Joao Almeida no tuvo compasión con Enric Mas y finalmente se llevó, como bien acabo de comentar, sin sorpresa alguna, la Itzulia 2025. Finalmente, ya en el mes de abril, para concluir, ya continuando en el mes de abril, concluyendo ya ahora mismo, pues la temporada estrictamente de clásicas, Tadej Pogačar confirmó su dominio en las otras clásicas, como el Tour de Flandes, ganando su segundo trofeo, la Lieja-Bastoña-Lieja, Strade Bianche en el mes de marzo, y Isaac en el Tour de Romandía, justo antes de dar inicio el Giro de Italia, también se lo acabó llevando mismamente Joao Almeida. En el último momento no tenía el dominio que sí tuvo el corredor portugués del UAE Team Emirates en la Itzulia en Euskal Herria. Y ya en el mes de mayo, mes específicamente dedicado al Giro de Italia, un Giro de Italia donde claramente el momento más duro, más cruel, y yo creo que de los peores momentos de esta temporada 2025 fue la desastrosa caída de Mikel Landa Meana, el corredor vasco del equipo Soudal Quick Step, que parecía, ¿no?, que se las prometía felices o intentaba ir en la clasificación general del Giro de Italia, y nada más en la primera etapa de camino hacia Darresh, localidad albanesa, trazó o no llegó a trazar bien una curva, y por cuestiones yo creo que de falta de seguridad, no estaba bien vallada esa curva por parte de la organización, provocó no solo una fractura en la vértebra, sino que también abandonase el Giro de Italia y no regresase hasta el mes de agosto por la Vuelta Ciclista a España. Por lo tanto, una vez abandonado Mikel Landa y sin una gran baza por parte del Soudal para ganar el Giro de Italia, la confianza estaba totalmente depositado en Juan Ayuso, pese a no haber ganado la Volta a Cataluña. Y también tuvo que abandonar en este caso, una picada de abeja, una molestia que tuvo con ese insecto. También tuvo que abandonar Primož Roglič, y después del degoteo de abandonos solo quedaban tres grandes favoritos. Quien estaba liderando la clasificación general del Giro de Italia, con Isaac del Toro
que venía de prepararse para ese Giro de Italia, ganando en el Giro del Piamonte. Un Simon Yates que parecía que parecía indicar que no iba a ganar ese Giro de Italia, y un Richard Carapaz que pues estaba justamente ahí con Simon Yates para entrar en el podio o incluso en la segunda posición. Finalmente, en esa 20ª etapa que decidió absolutamente el Giro de Italia, Simon Yates hizo un ataque que va a pasar para la historia del Giro de Italia en el Colle di Tagliacozzo, donde, no, perdón, discúlpame, el Colle de la Finestra, el Tagliacozzo, fue cuando Juan Ayuso pues ganó la única etapa del Giro de Italia que anecdóticamente pues tendrá en su recuerdo, y podrá decir Ayuso que ha ganado una etapa en el Giro de Italia, pero en la Finestra, en la 20ª etapa, en la penúltima etapa, la última, antes de llegar al Coliseo Flavio de Roma, pues Simon Yates sentenció de manera sorprendente un Giro de Italia que ya se iba hacia México de la mano de Isaac del Toro. Finalmente, en la última etapa, Simon Yates solo tuvo que defender la maglia rosa para llevarse el trofeo infinito del Giro de Italia 2025. Ya en el mes de junio, el calendario UCI se centraba en dos competiciones: el Criterium del Dauphiné y el Tour de Suiza, los dos pre-tours por excelencia. Si el Tour de Romandía es el pre-giro y podríamos decir que la Vuelta a Burgos es la prevuelta, estas dos competiciones son las que sirven un poco de preparación para el Tour de Francia, para esos corredores que no han disputado el Giro de Italia. El Criterium del Dauphiné, ya antes de esa competición, pues estuvo ya difícil pronosticar qué ganador sería, porque nada más ver el cartel de lujo, teniendo a Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Mathieu Van Der Poel, incluso Lipowitz, mismamente Santiago Buitrago. Estamos hablando de grandes corredores, ¿no?, que estaban sin lugar a dudas en muchos números o entre los grandes favoritos para quedar entre el top 10 de la clasificación general. Finalmente no hubo tampoco demasiada sorpresa, aunque sí un poco de secretismo y bastantes cambios de líderes, entre ellos un corredor español como es el vallisoletano Iván Romeo del equipo Movistar. Pues finalmente no hubo espacio para las sorpresas y Tadej Pogačar, el esloveno del equipo UAE Team Emirates, hizo buena su preparación previa al Tour de Francia, llevándose el Criterium del Dauphiné en la última etapa, venciendo, entre otros, evidentemente, a su gran rival, el equipo Visma Lease Bike, Jonas Vingegaard. En el Tour de Suiza, a lo que se refiere, pues Joao Almeida, viniendo además también de ganar el Tour de Romandía, también hizo buenos sus pronósticos, hizo bueno sus números de favorito para llevarse la competición de Suiza. Y pues en los campeonatos nacionales Iván Romeo se consolidó, al menos en el Campeonato Nacional de España de Ciclismo en Ruta. Abel Balderston se llevó en la modalidad de contrarreloj. Realmente aquí el momento que más destaco, pues sin lugar a dudas, es la gran contrarreloj que hizo Remco Evenepoel en la única etapa individual contra el crono que tuvo lugar en el Criterium del Dauphiné, que a partir de la temporada que viene va a cambiar el nombre por el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, dando así el nombre de la región donde habitualmente se celebra dicho Criterium del Dauphiné, que el nombre de esta competición ya forma parte de la historia y se quedará con este 2025. Y ya en el mes de julio es el mes que el calendario World Tour se tiene que parar para centrarse, por supuesto, en la mejor gran vuelta del calendario ciclista, como es el Tour de Francia. Un Tour de Francia donde es cierto, ¿no?, que veníamos del Dauphiné
donde había, no sé si alguna duda, pero uh, no, seguía el rumor de la no tan superioridad de Tadej Pogačar, pero finalmente pues no fue así, pese a que es cierto que hubo al principio cambios de líderes, ¿no?, en la clasificación general, al menos en la primera mitad del Tour de Francia, ¿no? Incluso llegó a ser líder nada más y nada menos que Ben Healy, el corredor irlandés del equipo Education First Easy Post, el corredor irlandés, mejor dicho, ¿no? Healy tiene el honor de decir que durante este año 2025 ha llevado le maillot jaune, el mayor amarillo del Tour de Francia. También, pues, victorias de, por ejemplo, de Mathieu Van Der Poel o de Jasper Philipsen en el sprint inicial de la Grande Part de Lille, una presentación de equipos donde el gran aclamado fue, por supuesto, Tadej Pogačar, pero el mejor momento, y para mí es el mejor momento de la temporada, de esta temporada 2025 de ciclismo, es la 12ª etapa del Tour de Francia 2025, que es la que cambia radicalmente la clasificación general y la que Tadej Pogačar pone un golpe sobre la mesa. Estamos hablando de la etapa Otakam, con esas rampas míticas de Otakam, donde pues Tadej Pogačar hizo un ataque espectacular a 20 kilómetros de meta, donde dejó claramente atrás. Y pues Jonas Vingegaard ahí sí que, pese a que intentó endurecer durante todo el Tour de Francia, incluso después de esa etapa, pues no le sirvió para nada, porque Tadej Pogačar allá ya cogió una distancia suficiente como para llevarse ya un buen colchón de la clasificación general. Además que a nivel pues de registros individuales, pues Tadej Pogačar con ese ataque en el puerto de Otakam, de Ox categoría, pues el corredor esloveno del equipo UAE Team Emirates logró la segunda mejor el segundo mejor tiempo desde que existen registros de ascenso al puerto de Otakam, solo superado por el corredor danés Bjarne Riis en el Tour de Francia de 1996, superando así en aquel entonces era su rival, el corredor español Miguel Indurain. Así llegando pues a fantásticas etapas que nos ha dejado también el Tour de Francia, también dignas de merecedoras también de hacer mención, como por ejemplo la del Mont Ventoux, donde se la llevó sorprendentemente Valentin Parot-Pantra, o también la etapa reina de la ronda francesa de este año, como ha sido la etapa que partía desde la localidad de Vif hacia Courchevel, concretamente la Col de la Loze, donde se llevó la victoria el corredor australiano del equipo Jayco Alula, Ben O'Connor, quien fue corredor revelación de la temporada pasada, siendo el subcampeón de la Vuelta Ciclista a España. Finalmente, el Tour de Francia terminó pues con una sensación amarga para corredores como Mathieu Van Der Poel, que desgraciadamente tuvo que abandonar el Tour de Francia, como también lo hizo Remco Evenepoel en medio ascenso del mítico Col du Tourmalet, y en este caso pues renegando de que la cámara pues le enfocase permanentemente en un recuerdo que ya estará permanentemente pues en la historia del Tour de Francia, en este caso para mal en mi gusto, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo pues esa fue la reacción al instante de Remco Evenepoel. Ya vendrán, por supuesto, tiempos mejores para el corredor belga. Y una última etapa del Tour de Francia donde absolutamente fue histórica, al menos por parte de la realización televisiva, donde el espectador desde su casa pues vio un magnífico espectáculo, viendo, por ejemplo, el mítico Museo del Louvre, ¿no? En París, que también pues ha sido noticia más allá del Tour de Francia, por el robo que hubo pues este año. También por lo que se refiere a nivel deportivo, también fue un gran espectáculo a la última etapa, pese a que técnicamente en la clasificación general no había poca cosa en juego, ya que Tadej Pogačar con total
discúlpame, con total seguridad se iba a proclamar ese día campeón del Tour de Francia por cuarta vez en su carrera. Sí hubo pues esa emoción por quién se llevaría la etapa, esa 21ª etapa del Tour de Francia, con ese circuito de Montmartre, quien finalmente se lo llevó con un gran ataque el corredor belga del equipo Visma Lease Bike, Wout van Aert. Después del Tour de Francia vino unos meses, unas semanas de descanso de grandes vueltas, viendo por ejemplo clásicas como las Terres de l'Ebre, quien confirmó pues el liderazgo que supone Isaac del Toro, como también en la Vuelta a Burgos, que también se lo llevó el corredor mexicano, también en una fantástica última etapa. También el Tour de Dinamarca también hay que nombrarlo debido a el fantástico Mats Pedersen que vimos en ese Tour de Dinamarca, logrando 3 de las 5 victorias de la ronda danesa. Evidentemente estamos hablando de un Tour dedicado exclusivamente para los sprinters, como es el mejor sprinter del mundo y además danés, pues se llevó la victoria en su casa. Y finalmente, pues ya enlazando con la Vuelta Ciclista a España, vimos una gran salida, yo creo que trepidante, por ejemplo, en etapas de media montaña, como por ejemplo Susa Boiron, donde se la llevó sorprendentemente David Gaudu, donde antes del Paso de España llegó a ser líder de la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Y también ya hubo primeros ataques y una victoria del gran corredor quien estaba en las convocatorias de la Vuelta Ciclista a España, como es el gran Jonas Vingegaard, el líder del equipo Visma Lease Bike. Ya en la contrarreloj en Figueras fue una gran victoria del equipo UAE Team Emirates, donde Juan Ayuso estuvo muy cerca de ser el líder de la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España y llevarse el maillot rojo para su primera gran etapa, como es de camino desde Olot hasta la localidad andorrana de Pal. Una etapa que finalmente Juan Ayuso se descolgó no solo de la victoria, sino también de propiamente la clasificación general. Y finalmente pues firmó una temporada pues agridulce, sería el adjetivo, pero evidentemente finalmente fue por noticia Juan Ayuso esa Vuelta Ciclista a España por un elemento extradeportivo como es la comunicación con el equipo UAE Team Emirates, con el fichaje, con su fichaje de Juan Ayuso por el equipo Lidl Trek, que se hizo oficial en uno de los 2 días de descanso de la Vuelta Ciclista a España. Fichó por el equipo Lidl Trek, pero igualmente parece ser que está solventado su controversia con el equipo UAE Team Emirates y que incluso José Fernández Machín le dedicó buenas palabras y le deseó toda la suerte del mundo por su nuevo equipo, que será el equipo norteamericano Lidl Trek. A nivel deportivo, pues llegó a sorprender el liderazgo de algunas etapas del corredor noruego del equipo Bahrein Victorious, Thorsten Traen, aunque Jonas Vingegaard recuperaría distancia, en este caso recuperaría, ventaja y llegó pues a volver a ponerse líder de la Vuelta Ciclista a España, y ahí es donde pues lucharía codo con codo con Joao Almeida para llevarse la Vuelta Ciclista a España. En ese momento ninguno de los dos corredores, tanto el danés como el portugués, pues habían logrado una Vuelta Ciclista a España. De hecho, Jonas Vingegaard era la tercera vez que disputaba la Vuelta Ciclista a España después de las ediciones 2022 y 2023. En el caso de Joao Almeida era la primera, pero igualmente no estaba tan lejos del corredor danés. Finalmente, la etapa de la Bola del Mundo, el puerto de Navacerrada, donde ha sido para mí pues la mejor etapa y la etapa reina, por supuesto, de la Vuelta Ciclista a España, y una de las mejores etapas que hemos visto de esta temporada 2025, juntamente con la de Otacam, o por ejemplo de Colle de la Finestre, o la de Montmartre,
Tour de Francia, entre otras, pues en el puerto de Navacerrada, Jonas Vingegaard sentenció a los Simon Yates, podríamos decir, la Vuelta Ciclista a España. Una Vuelta Ciclista a España que desgraciadamente pues será vista 2025 por un elemento también extra deportivo y en este caso negativo, como fueron las invasiones de carretera por parte de los aficionados um, que protestaban contra el genocidio que sigue existiendo y que pese a que algunos medios de comunicación pues no informan diariamente, pues sigue existiendo ese genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Uh, Igualmente, pues el equipo Israel Premier Tech pues pagó los platos rotos de una Unión Ciclista Internacional que nunca llegó a expulsar el equipo Premier Tech, pero igualmente pues finalmente el gobierno de Israel se retiró del equipo y afortunadamente pues Andrés Iniesta, el exjugador del Barça, pues se llegó a comprar la licencia que dejó vacante el equipo Israel Premier Tech, que Premier Tech se irá con el equipo Alpecin para formar el Alpecin Premier Tech y en su lugar la licencia del antiguo equipo Israel será por parte del Never Say Never de Andrés Iniesta. Finalmente, esa Vuelta Ciclista a España se celebró, el podio de esa Vuelta Ciclista a España se celebró en clandestinidad, pero igualmente Jonas Vingegaard llegó a recibir el trofeo, su trofeo y su primer trofeo de la Vuelta Ciclista a España 2025. Finalmente, la temporada 2025 para el mejor corredor del mundo, como es Tadej Pogačar, pues acabó con muchas victorias clásicas, entre ellas el histórico mundial de ciclismo que hizo y solo una derrota que fue en la clásica de el Quebec, la de Montreal, la llegó a semi-ganar o a ganar de forma compartida con Brandon McNulty. La del Quebec se la llevó el corredor francés del equipo Tudor Pro Cycling Team, Julien Alaphilippe. En este caso, en el Mundial de Ciclismo, pues Tadej Pogačar se llevó una histórica victoria pues en el Mundial de Ruta con el recorrido con más metros de desnivel de toda la historia de los mundiales y pues por lo que hace la contrarreloj es cierto que Remco Evenepoel demostró su auténtica superioridad pues frente a los cronos. Finalmente Pogačar, como la temporada anterior, finalizó su temporada pues destacando pues, en il Trevale Varesini y el Giro di Lombardía en las últimas clásicas italianas que concluían la temporada 2025. Y hasta aquí el resumen de la temporada ciclista 2025, donde yo he destacado pues los que para mí han sido los mejores y los peores momentos, algunos deportivos y otros extradeportivos. Mención aparte especial merece, por ejemplo, el caso que desgraciadamente hemos tenido pues de doping por parte de Oyer Lazcano, donde pues el corredor vasco del equipo Red Bull Bora ya ha sido apartado del equipo y también mediante la licencia federativa pues de la Unión Ciclista Internacional, que eso sucedió después como tal de la temporada ciclista 2025 y bueno, y también evidentemente lo que sucedió en la Vuelta Ciclista a España, que bueno, ya sabéis de sobras mi opinión, ¿no? Yo insisto, había formas y formas de protestar y yo creo que tenía que haber sido más pacífico, ¿no? Pero bueno, igualmente, pues lo pasado está. Esto se va a quedar en este 2025 y ojalá, crucemos los dedos que con el Never Say Never, pues el trato sea mejor, porque yo creo que el nuevo equipo de Andrés Iniesta nada tiene que ver con el equipo Israel, al menos creo yo. Yo creo que es totalmente diferente. Y bueno, más allá de eso, para mí el mejor momento deportivo, insisto, ha sido
para mí la etapa del año. La etapa del año ha sido Otakam, claramente, y fue además la que más disfruté mucho de esa ascensión de esa etapa, ¿no? de Otakam, y además se veía claramente pues, que en esa etapa iba a estar ahí el Tour de Francia, fue decimosegunda, donde marcaba la segunda mitad del Tour de Francia, y evidentemente se lo llevó Tadej Pogacar, ¿no? Tanto esa etapa como también el Tour de Francia, ¿no? Bueno, poca cosa más que añadir. Para mí es el mejor momento. Y en cuanto a nivel deportivo, en cuanto a nivel pues ciclista, el peor momento para mí, o el peor momento que yo destacaría, muy probablemente pues las condiciones de agua-nieve, ¿no? que tuvieron que vivir los corredores de la París-Niza, o también la, la sexta y penúltima etapa de la Volta a Cataluña, que desgraciadamente se tuvo que ver acortada por las ráfagas de viento que hubo en el santuari de Caral, cerca de la localidad de Berga, en la comarca del Berguedà, en Cataluña, que bueno, y esto hizo que por cuestiones adversas pues no se pudiese desarrollar con normalidad la penúltima etapa de la Volta a Cataluña, y ojalá la próxima penúltima etapa de la Volta pues se celebre con total normalidad, ¿no? Ojalá, es el deseo, ¿no? Pero bueno, ya de deseos de 2026 hablaremos en los próximos días, ¿no? Pues ya en el 2026, ¿no? Ahora sí, poca cosa más que añadir. Gracias. Nos vemos ya el próximo año, 2026. Si no hay ningún contratiempo, el próximo vídeo ya va a ser el 2 de enero, porque mañana, como bien sabéis, es Nochevieja, la última noche del año, el 31 de diciembre, y evidentemente por cuestiones familiares y demás, ¿no? Pues yo no podré estar por aquí, y también por cuestiones de tiempo, el día de Año Nuevo, el 1 de enero, tampoco podré subir vídeo, por lo tanto, emplazo a movernos al próximo 2 de enero, que es viernes, ya para hablar pues para otras cuestiones, otros temas que me he ido guardando, pues los veréis por supuesto en los próximos vídeos, ¿no? Ahora sí, poco cosa más que añadir. Os deseo una feliz Nochevieja y feliz fin de año, y que pues tengáis una feliz entrada, perdón, feliz inicio de año 2026, ¿no? Por tanto, pues y porque por supuesto vuestros deseos pues os cumplan y sean realidad, mejor dicho, ¿no? Ahora sí, poco cosa más que añadir. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.